Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios de química correspondientes a los exámenes de selección tomados en los diferentes años. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio que se tomó en el examen de selección del 2024-2, en el cual dice lo siguiente. Indique la alternativa que muestre la relación correcta entre la fórmula química y la función química correspondiente. Ahora tenemos, por ejemplo, en la clave E, H2SO4, ¿no? Tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene entre sus componentes al oxígeno, es decir que su función química va a ser ácido oxácido o siempre llamado oxácido. ¿Y por qué llamamos oxácido? Porque es oxígeno, ox significa de oxígeno, es decir que este es un oxácido. Entonces podemos decir y afirmar que la alternativa no es, porque ahí dice ácido hidrácido. Los ácidos hidrácidos son aquellos ácidos, valga la redundancia, que tienen esta forma, ¿no? H y un no metal. Y aparte, algo muy importante que debe estar en qué? En estado acuoso. Entonces debería ser, por ejemplo, HCl, ¿no? Cl es un no metal, cloro. El cloro sería ácido hídrico, ¿no? En estado acuoso, ¿no? ¿Y por qué digo estado acuoso? Porque cuando yo tenga el HCl en estado gaseoso va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar ácido clorhídrico, sino cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, muy importante el estado de oxidación. ¿ya? Este es el ácido clorhídrico, ¿ya? En estado acuoso. ¿ya? Ácido clorhídrico. Mientras el otro sería el cloruro de hidrógeno cuando está en estado gaseoso. ¿ya? Pues es importante el estado de agregación para el nombramiento de estos compuestos. Ahí está, ¿no? El cloruro de hidrógeno, ¿no? Ahí está, cloruro de hidrógeno. Ahí está, cloruro de hidrógeno. Entonces tenemos que la E no es, la descartamos. Ahora sí, feo, ¿no? Óxido de hierro, no es un peróxido. ¿Por qué? Porque un peróxido es una de las excepciones en el cual dice que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1. Entonces vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a poner aquí el óxido de hierro, no se llama peróxido. ¿Por qué? Porque en el feo, en el óxido ferroso, mejor dicho, su estado de oxidación del oxígeno es -2 y acá sería +2, ¿no? Para que se cumpla que la suma de estados de oxidación es igual a 0, ¿no? En cambio, en un peróxido, por ejemplo, el más conocido de todos, el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, ¿qué pasa? El oxígeno tiene su valencia, su estado de oxidación de -1, ¿no? Y el hidrógeno también, ¿no? Pero positivo. 1 por 2, 2, -2, 0. ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Peróxido de hidrógeno y óxido de hierro. Si quisiéramos poner un peróxido de hierro, ¿no? Sería así. FeO2. Ahí sí sería un peróxido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí que el estado de oxidación del oxígeno es -1 y el estado de oxidación del hierro es +2. Entonces serían 2 -2, 0. Ahí sí sería peróxido, ¿no? Pero acá me está diciendo óxido de hierro, tampoco no es. Vamos a ver aquí NaOH, ¿no? Que ese es un hidróxido. Todos los compuestos que terminan en OH, ¿no? Van a ser hidróxidos. ¿Y de dónde provienen los hidróxidos? Provienen de un óxido básico, ¿no? Una combinación entre oxígeno y un metal, ¿no? Entonces, este de aquí, cada vez que terminan en OH van a ser hidróxidos. No puede ser un óxido básico. ¿Ok? Entonces sería un hidróxido, por ende, tampoco no es. Ahí está. No puede ser un hidróxido tampoco. Ahí está. Es un óxido básico. Ahora tenemos aquí el carbonato de calcio, que sí es una sal oxisal, ¿no? Pero no es ácido. ¿no? Porque cuando es ácido se le pone acá un H en medio, ¿no? Eso significa que ya sería carbonato ácido de calcio. Tampoco no es. Entonces, por ende, la clave es
Na2S, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sal aloidea. ¿Y cómo yo sé que es una sal aloidea? Porque las sales aloideas no tienen o carecen de oxígeno. Entonces, las sales aloideas simplemente es un metal más un no metal. Así de sencillo, ¿no? Metal más no metal. ¿Ok? Un metal más no metal, sobre todo del grupo 6 y grupo 7, ¿no? Grupo 6 y grupo 7 exceptuando de qué? Exceptuando del oxígeno, ¿no? Porque si pongo con oxígeno sería un óxido, ¿no? Entonces sería grupo 6 y grupo 7 menos oxígeno. Entonces, como yo puedo ver, observar ahí, el Na2S sí es, ¿no? Porque Na es el sodio y es un metal. Y por otra parte, el azufre es un no metal del grupo 6, ¿no? ¿Cómo se llama este? Sulfuro de sodio, ¿ya? Sulfuro de sodio, ¿ya? Las aloideas terminan en uros. Por ejemplo, el NaCl es el cloruro de sodio, es el más conocido, ¿no? Que es la sal que todos consumimos, ¿no? NaCl, cloruro de sodio. Y ese sería sulfuro de sodio también, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ende, la clave sería la C. La C sería la clave, ¿ya? El número 2, o bueno, el número 7 dice la fluoroquinolona es el componente activo de los fármacos para el tratamiento de infecciones del tracto urinario. ¿Qué grupo funcional está presente en la fluoroquinolona? Entonces acá tenemos los diferentes grupos funcionales, ¿no? ¿Qué puedo identificar aquí? Un benceno, en la parte de aquí, ¿no? Un aromático. Esta, ¿no? Un aromático. En este caso un benceno. ¿Qué más puedo identificar? Puedo identificar también un carboxílico. Ahí está, COOH, ¿no? Este es derivado de los ácidos carboxílicos. No, acá está el C, ¿no? Ahí está el C, carboxílico. ¿Ya? Hay que recordar que el ácido carboxílico, su grupo funcional es sencillo. Es solamente identificarlo. ¿Y cuál es su grupo funcional? Es este, un radical, un grupo R más COOH. ¿No? Acá puedo ver C, doble enlace O, OH, ¿no? Ahí te lo voy a completar con líneas rojas. Ahí está, ese es el grupo de carboxílico. Luego tenemos el grupo cetona, que se parece mucho, ¿no? También. Pero la diferencia es que el OH no va. Sería RC y doble enlace con O. ¿Ya? Ese es el grupo de la cetona, ¿no? Cetona, ¿no? Vamos a poner aquí cetona. Cetona. Y este es un ácido carboxílico, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Excelente, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el grupo funcional y solamente hay que identificar los otros grupos funcionales, en el cual tengo aquí NH, que sería un grupo amina. ¿Ya? ¿Dónde puedo encontrar otra amina? Aquí también, ¿no? Otra amina y acá hay otra amina, ¿no? Las aminas se dividen en tres aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿no? ¿Ok? Amina se divide en tres, ¿no? Voy a poner la P de primaria, la S de secundaria, okay, la C de secundaria y la T de terciaria. Terciaria, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico las aminas primarias, secundarias y terciarias? Este de aquí tiene esta forma. NH2 es la primaria, NH es la secundaria, ¿ok? NH, la secundaria,
y la terciaria sería N, ¿no? Entonces, si yo quisiera clasificar las aminas, acá sería amina terciaria, amina secundaria y amina terciaria. Pero bueno, nos están pidiendo cuál es el grupo presente, ¿no? ¿Y cuál es la clave? La B, ¿no? Porque no hay éster, no hay amida, no hay éter y no hay alcohol, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a poner acá un pequeño resumen, ¿no? El alcohol sería de esta forma, ¿no? ROH. Así de sencillo. Él es un alcohol. Si yo quiero identificar a un éter, sería así. R y R'. Este es un éter, ¿no? Y no confundir éter con éster. Éster también tiene una forma similar, ¿no? Es RCOO, igualito que la acetona. Acá es un O, ¿no? Se parece mucho al carboxílico, ¿no? Solamente que ¿qué le falta? Le falta el H, ¿no? Y el B de ese H lo voy a reemplazar con una R'. Ya, ahí está. Este grupo de aquí que voy a encerrar es el grupo éster. Ahí está. Grupo éster, el carboxílico, la acetona, ¿no? Fíjense que se parecen mucho. OH y la O, ¿no? Y faltaría el grupo aldehído y el grupo amida, ¿no? Vamos a poner aquí el resumen, ¿ok? Acá sería R, NH, NHCO. Este grupo es la amida, ¿ok? Amida, combinación de una amina con una acetona. Esa es la amida con D, ¿ok? Con D. Y el que me faltaba es el carboxílico, ¿no? Es el aldehído, disculpe. Es CO y H. Ahí está, el grupo aldehído. Ahí está, muy bien, ¿no? Ahí está, aldehído, amida, tenemos el carboxílico, las cetonas, el éster. Entonces tenemos una gran variedad de grupos funcionales. Ahí está, ¿ok? Ya está, la parte de repaso, solamente faltaría marcar, ¿no? La B. La 6 dice, se desea platear una moneda cuya área total es 17.5 centímetros al cuadrado, con todas las platas obtenidas de la electrólisis de una solución acuosa de nitrato de plata, a la que se le aplica una corriente de 0,5 amperios, ¿no? Vamos a ir poniendo los datos. En primer lugar dice que el área ¿cuánto es? 17,05 centímetros al cuadrado. Esa es el área, ¿no? El área. Ahí está, ¿no? 17,05 elevado al cuadrado, ¿no? Centímetros cuadrados. Listo. Luego dice que la intensidad es de 0,5 amperios. Y dice que el tiempo es de 1,5 horas, ¿no? Pero debe estar en segundos. Así que lo voy a multiplicar por 3600. ¿Ok? Lo voy a multiplicar por 3600. ¿No? Entonces acá tengo así, ¿no? 0,5 amperios. Y acá sería 1,5 por 3600. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hallar primero? La masa de plata que se está consumiendo en ese electrólisis. ¿Y cómo voy a hallar la masa? La masa lo voy a hallar con la primera ley de Faraday, ¿no? Peso equivalente multiplicado por la intensidad, por el tiempo, sobre un faradio. ¿Pero cuánto vale el faradio? 96.500. ¿Ya? Eso es la fórmula para hallar la masa de ¿quién? De la plata. ¿Ya? Vamos a la masa que está contenido en nitrato de plata también, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar los datos. Sería lo siguiente. Masa. Primero tenemos que hallar el PEC, ¿no? ¿Cómo vemos el PEC? ¿No? El PEC, que es el peso equivalente, es igual a la masa atómica
¿no? O masa atómica del elemento que estamos actuando. ¿Cuál es el elemento? La plata, ¿no? La masa atómica de la plata sobre el parámetro de carga. Ahí está. Entonces, estamos hablando de la plata. Su peso atómico es de 108. Y ahora, ¿cómo hallamos el parámetro de carga? Es facilito. Vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Acá tenemos el nitrato de plata. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que el teta vale la carga del metal. ¿Cuánto vale el metal? A ver, hay menos 2, más 5 y más 1. ¿Cuánto vale la carga del metal? Entonces 1. Ya, ese es el parámetro de carga. 1. Entonces el PEC va a ser igual a ¿quién? El PEC va a ser igual a la masa atómica, que vale 108, repartido en 1. ¿Cuánto es eso? 108. Ya está, sencillo. Ahora sí, vamos a reemplazar. Masa es igual a PEC. ¿Cuánto vale el PEC? 108. ¿No? Este es el PEC. Ahí está, ¿no? El PEC. Peso equivalente. Es igual al PEC por la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? 0,5. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 1,5 por 10 o por 3.600, no, disculpe, por 3.600 sobre 96.500. ¿Ok? Eso sería todo, ¿no? La multiplicación 108 por 0,5 por 1,5 por 3.600 sobre 96.500, ¿no? Esa sería la masa. Entonces vamos a ir calculando. Al calcularlo, vamos a ver, sería 108 multiplicado por 0,5 por 1,5 por 3.600 entre 96.500, ¿no? Sería así, ¿no? 108 por 0,5 por 1,5 por 3.600 entre 96.500, ¿no? A ver, y eso podemos acá simplificar, ¿no? A ver si simplificamos sería 0, 0, 0 y 0, ¿no? Entonces queda así, ¿no? 108 por 0,5 por 1,5 entre 965. Y eso da un total de... A ver, vamos a poner aquí calculadora. Ya, sería 108. 108 multiplicado por 0,5 por 1,5, ¿no? Por 36 entre 965. 3.02, ¿no? Ahí está. Entonces la masa va a ser 3.02, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, vamos a bajarlo acá. La masa va a ser ¿cuánto? 3.02, ¿no? Masa es igual a ¿cuánto? 3.02 gramos. Entonces ya tenemos la masa. Pero yo no quiero la masa, yo quiero el volumen. ¿Y por qué quiero el volumen? Porque con el volumen yo podría hallar el espesor. Porque me piden el espesor, ¿no? ¿Ok? Me piden el espesor. Ahí está, me piden el espesor. Y para el espesor necesito el área y necesito el volumen, ¿no? Área por un lado más me da el volumen. Entonces vamos a ir viendo cómo hallar el volumen. Y para eso nos da la densidad, ¿no? La densidad es 10.5. Ahí está, ¿no? Entonces con la densidad yo ya voy a poder hallar ¿qué cosa? El volumen, ¿no? Entonces la definición de la densidad es igual a ¿cuánto? A la masa sobre volumen.
Masa entre volumen y densidad. La densidad es 10.5, ¿no? 10.5 gramos sobre centímetros al cubo. Eso igual a la masa. La masa es 3.02 gramos. Y el volumen es la incógnita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿cuánto? 3,02 entre 10,5. Y con eso puedo hallar ya el volumen, ¿no? Entonces, gramos con gramos se va y va a quedar en centímetros cúbicos, ¿no? Así que si yo divido 3.02 entre 10.5, 0.287, ¿no? 0.29 vamos a dejarlo. 0.9, ¿qué cosa? Centímetros al cubo. Y el volumen va a ser igual a ¿quién? Vamos a poner aquí. El volumen va a ser igual al área por el espesor. ¿Ya? Entonces va a ser igual al área por el espesor, ¿no? Muy bien. ¿El volumen cuánto es? 0.29. Es igual al área. ¿Cuánto es el área? El área dice que es ¿cuánto? Acá le hemos es 10.5, creo que si no me equivoco. Vamos a ponerlo. Vamos a moverlo. El área es de 17,05, ¿no? Ahí está. 17,05. Por el espesor que va a poner X. Y si yo divido 0.29 o 0.28 entre 17.05, me va a dar 0.017. Está. X va a valer 0.017. ¿En qué está? Si todo está en centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, va a estar en centímetros. Ahí está. Centímetros. Pero dice la pregunta que lo quieres tú en ¿cuánto? En milímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo centímetros en milímetros? Muy fácil. Un centímetro, ¿cuánto vale? 10 milímetros, ¿no? Ya, es la conversión. Un centímetro vale, ¿cuánto? 10 milímetros. Así que multiplico, sería 0.17 milímetros, ¿no? Ahí está, 0.17 milímetros vale el espesor, ¿no? Ahí está. 0.17 vale el espesor. Listo. Entonces la clave sería, la clave es la B. ¿Ya? Un ejercicio, como se puede ver, un poco extenso, ¿no? Pero si se aplica bien la ley de Faraday, ¿no? Si se aplica bien las conversiones, sale clave, ¿no? ¿Ok? Está muy bien. Siguiente dice, ¿no? En la degradación metabólica de la glucosa, ¿no? Ahí tenemos C6H12O6. En nuestro organismo produce dióxido de carbono según la siguiente ecuación. Entonces tenemos la combustión de la glucosa, ¿no? ¿Quién es el que hace la combustión? Es el oxígeno, ¿ya? Combustión de la glucosa. ¿Qué va a formar? CO2 más agua. Entonces acá, para balancear, es el número del diablo, ¿no? ¿Cómo sería? Es 6 aquí, 6 acá y 6 aquí, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos el número del diablo, el 666, ¿no? ¿Ok? Sería C2, C6, H12, O6, ¿no? Con eso se balancea, ¿no? Y vamos a aplicar el tema de estequiometría, ¿no? Con estequiometría sale este ejercicio. Acá O2, acá el dióxido de carbono más el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es el proceso de la respiración celular, ¿no? ¿Por qué? Porque se está produciendo... no, este es el proceso de la... Sí, de la respiración, ¿no? Ahí está. ¿Qué está produciendo el hombre al expirar? El dióxido de carbono. Y para inspirar necesita oxígeno, ¿no? Entonces, eso es una degradación, ¿no? También llamado, en biología se le llama catabolismo, ¿no? El ana era el que producía y el cata era el que destruía, ¿no? Entonces acá tenemos un tipo de catabolismo.
Entonces vamos a ponerle su coeficiente, ¿no? El 666, ¿no? Ahí está. El 666, importante. Acá dice calcular el volumen del dióxido de carbono en litros, ¿no? Producido a 37 grados y 0.987 atmósferas, ¿no? Cuando se consume 5 gramos de glucosa en esta reacción, ¿no? A ver, acá tenemos 5 gramos y tenemos que hallar el peso de la glucosa. Para hallar el peso de la glucosa voy a poner aquí ya C, H y O. ¿Cuánto es el peso del carbono? 12, ¿no? Del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Ahora vamos a ver cuántos de cada uno hay. Del carbono hay 6. Del hidrógeno hay 12. Y del oxígeno hay 6, ¿no? Y con ello vamos a poder hallar su peso molecular, ¿no? Es un peso molecular alto, ¿no? Como se puede ver. Acá sería 72, acá sería 12 y acá sería 96. Todo sale, si sumamos sale 180. Ahí está, 180. Entonces acá tenemos 5 gramos, acá 180, ¿no? De su peso molecular. Y te pide el CO2, ¿no? Entonces acá vamos a poner X y acá el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? También es sencillo, ¿no? Acá sería C y O más. ¿Cuántos carbonos hay? 1. Entonces 12 por 1. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. 16 por 2, 32 más 12 sale 44 gramos, ¿no? Ahí está. 44 sale. Ok, y ya está. Ya salió. ¿No? Solamente tenemos que hallar por regla de 3, ¿no? Ahí está. Por regla de 3 sería así, ¿no? Vamos a poner 6 por, ¿cuánto vale el peso de carbono? 44. Entonces multiplicamos, ¿no? Sería 6 por 44 por 5 entre 180. Eso sale 7.33, ¿no? 7.33 gramos. ¿No? O incluso lo pudimos haber hallado con moles, ¿no? Lo mismo, ¿no? 7.62 gramos de CO2, ¿no? Entonces para hallar moles se divide entre 44, ¿no? Y si yo lo divido entre 44, saldría 0.17, ¿no? Eso es equivalente, 0.17 moles de CO2. ¿No? Con moles también hubiese salido más rápido. Ok, ya tengo los moles y solamente voy a aplicar qué cosa. Ahora sí, pavito ratón, ¿no? Con pavito ratón sale, ¿no? ¿Qué dice? Las condiciones son las siguientes. 37 grados de temperatura y 0.97 atmósferas, ¿no? Ok. Vamos a aplicar aquí pavito ratón, ¿ya? Pavito ratón dice lo siguiente, ¿no? Presión por volumen es igual a por temperatura por el número de moles. ¿Tengo todos los datos? Sí, tengo todos los datos. Solamente tendríamos que hallar con eso qué cosa. Con eso hallaríamos el volumen, ¿no? Con eso hallaríamos el volumen. Entonces la presión, ¿cuánto es? 0.987, ¿no? Por volumen es igual a ¿quién? La constante de los gases ideales, ¿cuánto es? Eso es algo conocido también, ¿no? 0.082, ¿no? Cuando está en atmósferas. 0.082. La temperatura. La temperatura no es 37, ¿eh? ¿Cuánto es? Le tenemos que sumar 273 grados, ¿no? Eso nos da un valor de 310. Ahí está.
Multiplicaría por 310 por el número de moles. ¿Cuánto vale un número de moles? Vale, aquí estaba, vale 0.17, ¿no? Ok, con eso sale el volumen, ¿no? Con eso sale el volumen. Entonces, vamos a ir hallando el volumen. Sería 0.082 multiplicado por 310 multiplicado por 0.17 y dividido entre ¿cuánto? Entre 0.917, ¿no? Y con eso sale, ¿no? Con eso sale el problema. Y nos sale 4.37, ¿no? O 4.38. A ver, acá sería 4, no sé si hay, así está, 4.37 que es 4.3, ¿no? Lo he puesto con un decimal nomás. Ahí está, ¿no? Volumen es 4.3, ¿no? Ahí está, 4.3. ¿En qué está? En litros. Listo. Un bonito problema, ¿no? Aplicaciones de estequiometría y aplicaciones de gases ideales, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver con el siguiente problema. El siguiente problema es el circonio. El circonio, por ejemplo, se utiliza, es un reemplazo del diamante, ¿no? Es más económico, ¿no? Pero se parece muchísimo al circonio. Entonces, el circonio es un elemento de transición, ¿no? Y dice que tiene la siguiente configuración, ¿no? Tenemos acá el circonio ZR, ¿no? Acá es 91, acá ¿cuánto es? 45. Entonces hay que recordar el orden, ¿no? Acá era A, acá era Z y acá es N, ¿no? ¿Cómo se hallaba el N? Restando el A menos Z, nada más. Sería 30, no, 46, ¿no? Sí, 46. Dice que en 5 átomos hay 255. Vamos a ir viendo. Si en un átomo de circonio hay 46, ¿no? Hay que aclarar que es el número 1. Si en un átomo de circonio hay 46 neutrones, ¿en cuántos habrá en 5? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar por 5 a cada uno, ¿no? 1 por 5 me da 5. Y 46 por 5 me daría X, ¿no? Y X valdría 230, ¿no? Es falso, ¿no? X sería 230 neutrones, ¿no? Esta. Primera afirmación es falsa. En 5 no hay 255, sino hay 230. En la configuración electrónica del átomo neutro, el nivel o capa más externa posee 2 electrones. A ver, circonio, su número atómico es 45, ¿no? Es 45. Entonces vamos a poner acá el número 2, ¿ya? Afirmación número 2. Número 2 sería, o sea, acá poner la línea divisoria, ¿no? Para que no se confunda el otro ejercicio, ¿no? Ahí está. El número 2 dice lo siguiente. Tenemos la configuración electrónica, ¿no? Entonces, el que más se le acerca sería el... Vamos a poner aquí. El criptón, ¿no? Criptón 36. Ahí está, ¿no? Criptón 36. Acá sería... Ahora vamos a poner aquí la configuración, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 estaba 30, 4P6, ¿no?
4p6, acá sería 5s2 y hasta ahí van 38 y va a seguir para llegar a 45, 4d7. Ahí está. Entonces dice que la mayor, la capa más externa sería, tiene 2 electrones. Y es cierto, ¿no? ¿Cuál es la capa más externa? El nivel 5. ¿Ya? El nivel 5 va a ser el más externo, ¿no? El más externo. ¿Y cuántos electrones tiene nivel 5 en esta oportunidad? Tiene apenas 2. Ahí está. Tiene solo 2 electrones. Entonces sí está bien la afirmación, ¿no? Se puede decir que hay 2 electrones. Ahí está. Si hubiese habido un 5 más aquí, ahí sí, se adicionaba más, ¿no? Pero aquí hay 2. Es verdadero. Y dice, es el circonio más 2, o sea, el cation divalente, es isoelectrónico con el estroncio 38. A ver. Circonio. Dice que ¿cuánto es su número atómico? 45. Acá sería más 2. Entonces 60, ¿cuánto sería aquí? Sería 45. Ojo, cuando estaba cargado positivo se restaba, ¿no? Los electrones, ¿no? Se restan. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los electrones se van a restar, ¿no? Sería 45 menos 2. ¿Cuánto da eso? 43, ¿no? ¿Ya? Entonces se supone que si es el isoelectrónico con el otro, con el estroncio, debería tener la misma cantidad, pero vemos que no, porque acá el estroncio tiene 38 y no tiene carga. No tiene carga aquí, así que va a tener también ¿cuántos electrones? 38. Entonces, como no son iguales, sería falso, ¿no? La clave es la E, ¿no? Falso, verdadero, falso. Ya, ese es el circonio, un elemento muy, muy bonito. A ver, aquí nos da lo siguiente, ¿no? Dice determinar el nombre Yupac, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta la prioridad. La prioridad es importante. Si yo tengo un alcano y un alquino a la vez, y el que tiene una mayor prioridad es el alqueno, ¿no? Es decir que ese va a ser la función, ¿no? Alqueno le gana al alquino. Muy bien. Y ahora vamos a tener que enumerar. ¿Cómo enumeramos? Desde el que está más cercano al doble enlace. Así que sería aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Luego, notamos dónde están los radicales, ¿no? ¿Cuáles son los radicales? Ahí están, los dos metiles, ¿no? Sería 6,7 dimetil. ¿Dónde cae el doble enlace? En el carbono 2, ¿no? Sería 2 octen. ¿Dónde cae el enlace simple? El enlace triple, disculpen. Cae en 4. Listo. La respuesta es la C de casa. ¿Ya? Sencillito. ¿Ya? Recuerden que el alqueno le gana al alquino, ¿ya? Acá dice, un balón metálico de 123 litros de capacidad, dice, contiene ya 1600 gramos de oxígeno. Ya, acá, este ejercicio es sencillo. ¿Por qué? Porque acá tenemos, primero vamos a hallar los moles. Los moles es igual a, basta que tenemos los gramos, ya lo puedo hallar, ¿no? 1600. ¿Cuánto es el peso del oxígeno molecular? El peso del oxígeno molecular es 32, ¿no? Sería 16 por 2 y sale 32. Y 1632 sale 50. Ahí está. Entonces, para yo hallar las moléculas, simplemente el número de moles tengo que multiplicarlo por un número mágico. ¿Cuál es? El número de Avogadro, ¿no? Que es, ¿cuánto? 6 por 10 a la 23, ¿no? Pero en este caso solamente estamos poniendo Na. Entonces, molécula sería 50 veces Na. Ahí está.
Luego dice que isotérmicamente se deja escapar el balón y va a llegar hasta 7 atmósferas, ¿no? 7 atmósferas. Y con esas nuevas condiciones, ¿no? Vamos a poder hallar, ¿no? La cantidad de moléculas que han quedado. Entonces ahí sí vamos a aplicar pavo ratón, ¿no? ¿Cómo sería? Sería presión ya no es 10, sino es 7. Volumen es 123. Eso igual a la constante 0.082 multiplicado por la temperatura, que vale 27 más 273, ¿no? Recuerden ya, a los Celsius siempre se tiene que sumar el 273, ¿no? Para llegar a Kelvin, que sería 300. Esta, ¿no? Por 300 por el número de moles, que vale 50. O digo, por el número de moles, que es lo que vamos a hallar. Ahí está. Entonces, si yo calculo, sería 35. ¿Ok? Entonces lo que ha quedado es 35. El número de moles va a quedar, ¿cuánto? 35. Es decir que han quedado en moléculas, ¿ya? Vamos a poner la conclusión aquí. En moléculas, ¿cuánto queda? ¿Queda cuánto? Acá vamos a poner, quedan ¿cuánto queda? 35. Y ese 35 también lo voy a multiplicar por el número de Avogadro, 35 Na. Entonces, si al inicio tenía 50 Na y al final me quedan 35, ¿cuántos se han ido? ¿No? Porque te piden eso, ¿no? Si yo muevo aquí, sería ¿cuál es el número de moléculas que dejaron escapar, ¿no? Entonces escaparon. ¿Cuánto escaparon? Sería 50 menos 35. Nos sale 15. Listo, eso es lo que queda. La respuesta es la C de casa. ¿Ok? Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Y vamos a ver la última para este video. Vamos a ver la 13. La 13 dice lo siguiente. Tenemos una sustancia y tenemos su configuración electrónica, ¿no? ¿Cómo termina? ¿No? Entonces, si termina en NS2 NP5, es un halógeno. ¿Ya? Primero hay que tener en cuenta eso, la terminología. ¿No? Es un halógeno, entonces dice que está en el grupo 7, ¿no? ¿Y cómo demuestro que está en el grupo 7? 2 más 5 me sale 7. El otro dice que termina en 4S2, ¿no? Vamos a ponerlo así. Termina así, ¿no? NC2, de ahí viene N-1, D a la 10 y 4P4, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya vamos a ponerle N, ¿no? N. Si termina así, yo solamente me voy a quedar con el nivel mayor. ¿Cuál es el nivel mayor? Ellos dos. ¿Cuál es su número, su valencia? Sería 2 más 4, 6, ¿no? Va a estar en el grupo 6A, ¿no? También llamado anfígeno. Ahí está. ¿Okay? Va a estar, este es un halógeno y este es un anfígeno. Dice, vamos a poner acá la tabla periódica, más o menos. ¿Ya? Acá va a estar el tercer periodo y el cuarto periodo, supongamos. El A está en el tercer periodo. ¿Y cómo sé que está en el tercer periodo? Porque está el número 3 aquí, ¿no? El 3 grande. Entonces va a estar en el tercer periodo y va a estar en el grupo 7.
Ahí está. Mientras el otro, el B, está en el periodo 4, ¿no? En el grupo 6, ¿no? ¿Cómo aumentaba el rayo atómico? El rayo atómico aumentaba como hacia la izquierda y hacia abajo. Es decir que B va a tener mayor radio atómico que A. Verdadero. Se cumple que los elementos A y B son metales. Falso, pues, ¿no? Mira, ¿en qué grupo están? El grupo 7 y el grupo 6 son recontra no metales, ¿no? Es falso. ¿La electronegatividad de A es mayor que la de B? Sí. En este caso sí, ¿por qué? Porque está mayormente al grupo 7. Los grupos 7 son más electronegativos que los grupos 6, ¿no? ¿Ya? Y más que todo que se encuentra hacia arriba. ¿Ya? Entonces sería verdadero, por lo tal sería verdadero, falso, verdadero. Ahora sí, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en el siguiente video.